Saludos, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Buenas noches. El 911 es un número que todos llevamos en nuestra cabeza. Por algo se creó ese sistema para que sea memorizable, para que uno lo marque en una situación de emergencia, si necesita ayuda. Es un sistema muy interesante que se introdujo en nuestro país. Ya el invitado me va a recordar un poquito desde cuándo tenemos un sistema así. Fue creciendo, cada vez trata de abarcar más, incluso muchas veces el 911 es el primer número que nos viene, aunque a lo mejor la situación requiera de la intervención de otra gente, pero llamamos y ellos tienen la capacidad hoy en día de poder derivarnos, por ejemplo, a los bomberos, alguna, digamos, urgencia médica que se tenga. Pero es interesante también saber siempre cómo funciona el 911 en nuestros tiempos, en nuestros días. A veces vemos en las películas americanas los recursos que ellos tienen. Uno se pregunta si eso realmente es así o es Hollywood nomás. ¿Y cómo funciona el 911 en nuestro país? Doctor Hernán Escobar, director del Sistema 911, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, acá un poco dispuesto a hablar de todo lo que necesiten saber, tanto de lo que es llamada de emergencia, videovigilancia y ahora próximamente también las tobilleras, que va a caer todo dentro del ámbito de control del 911. El 911 es una dependencia de la policía, ya es independiente, es un órgano que, digamos, autónomo. ¿Qué es el 911, digamos así, institucionalmente y orgánicamente hablando? Bueno, la ley 4739 del 2012 crea el sistema de emergencia 911, establece una dirección general que depende del Ministerio del Interior, en la cual yo estoy hoy a la cabeza, y el brazo ejecutor, por darle una forma, es el Centro de Seguridad y Emergencia, que depende de la Policía Nacional, que es quien hace que se cumpla. La parte administrativa la llevamos nosotros. Tenemos una mesa interinstitucional, porque la ley le obliga a 11 instituciones más a formar parte del 911. Y aunque vos no creas, desde el 2012 a hoy nunca se reglamentó la ley. Entonces nosotros estamos y queremos este fin de año poder reglamentar, sacar el decreto reglamentario y tener un poco toda la estructura mejor montada para que esto siga funcionando. A pesar de todas las limitaciones que vos creas, el sistema 911 en el Paraguay es el segundo en América Latina que tiene el AML, o la posibilidad de identificar en tiempo real desde dónde se está llamando. Aparece el número y aparece la ubicación, el GPS del celular. Entonces nosotros con eso somos, como te digo, el segundo país en Latinoamérica, así que tenemos avances, tenemos ciertas limitaciones, pero estamos intentando encaminar todo este proceso y dejar algo mejor de lo que recibimos. Interesante. Ahora, cuando usted dice el día que se reglamente vamos a poder abarcar más todavía, ¿qué aspectos, por ejemplo, introduciría ese reglamento, esa reglamentación de la norma que está vigente y que ustedes, de hecho, están aplicando? ¿En qué aspectos podría mejorar, digamos? A ver, por ejemplo, todas las instituciones componentes del 911 deberían de asignar partidas presupuestarias específicas para sus unidades de respuesta de emergencia. Hoy no las tenemos. Deberíamos de poder establecer el proceso en sí para el bloqueo o no de los números que son las llamadas de no emergencia o las llamadas basura. Y después deberíamos de activar el protocolo de reacción penal contra aquellos que infringen justamente la ley de emergencia. Porcentualmente son altas las llamadas diarias, digamos, que llaman por broma o por hacerse el simpático, o llamadas de falsas emergencias, digamos, ya que tocó el tema. Te voy a dar el número para que, por ejemplo, en el mes de septiembre, que tengo en memoria, tuvimos a nivel país 189.000 llamadas recibidas en el 911. 144.000 fueron de no emergencia. Estamos hablando del 70% prácticamente de llamadas que son llamadas, o tal vez una central telefónica que se disca automáticamente y llama constantemente. Chicos que llaman a hacer bromas, personas que llaman a pedir información, gente que llama a insultar y gente que llama a decir obscenidades a la operadora de turno. O sea, tenemos una gama grande de llamadas de no emergencia, como se dice. Una vez escuché el rubro de llamadas silenciosas también, que uno responde, pero del otro lado no hay ninguna
ninguna voz que diga de qué se trata. Pasa mucho. Así mismo también. Pero eso hay un protocolo, o sea, se intenta, hay una cantidad de segundos y el propio sistema te corta, porque nosotros tenemos una cola. Y esas llamadas de no emergencia hacen que tal vez tu llamada de sí emergencia entran en la cola y vos estás esperando que se solucionen estas otras que están molestando. En la mayoría de los casos son bromistas, director. Y me han hecho escuchar audios de gente que llama a decir palabras obscenas a la operadora. O sea, es un problema mental. Claro. Y se da el hecho de que también llaman pensando que el 911 les puede ayudar en algo, pero en realidad no les corresponde a ustedes. O digamos que hoy el 911, como me parece que es así, absorbe todo tipo de emergencias y deriva en todo caso al lugar correspondiente. ¿Cómo funciona eso? A ver, nosotros recibimos todas las llamadas. De repente llamamos gente que se siente sola y está buscando contención. Claro. ¿Verdad? Entonces se le dice que el número asignado para problemas de salud mental del Ministerio de Salud es tal, o si tenemos casos donde sí recibimos la violencia intrafamiliar y actuamos, la parte de contención tiene que ir ya o a mujer o a la parte de niñez. Nosotros estamos hoy integrándonos con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia justamente para poder darle ese soporte a Mina. Ellos tienen el 147, pero el 147 es más para guiar. La emergencia, la reacción la tiene la policía. Entonces, la fuerza, por decirte, coercitiva radica en la policía y desde la policía es donde vamos a enviar a subsanar algún tipo de emergencia. Además, el número 911 es como un top of mind, suele ser el primer número que va a la cabeza de la gente cuando tiene una emergencia, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad también que el 911 sea o tenga la capacidad de recibir todo tipo de llamadas y derivar donde corresponda, ¿es así? Así mismo, o sea, en Europa el número es el 11-2, o sea, el 112. Y en América adoptamos el patrón americano del 911, que es el llamado de emergencia. Toda Latinoamérica, exceptuando creo que Colombia, que tiene 123, nos regimos sobre el mismo patrón. Ahora, hace un mes hubo un encuentro en Cancún de todos los 911, porque hay un parámetro internacional que se denomina NENA, que evalúa la calidad de 911. Y tenemos, por ejemplo, en cuánto tiempo respondemos, si tenemos el AML, la geolocalización, si tenemos algún otro servicio integrado, si es un C4, que es un centro de comando, control, comunicación y cómputo, o si es un C5 tal vez. O sea, esas C, las letras establecen cómo está conformado ese comando central. Entonces, todo eso se evalúa y todo eso se va puntuando para saber un poco cómo están los países de la región. Y dígame, estos dispositivos hoy vienen preparados como para discar un término viejo, ¿no? Marcar el 911, incluso cuando no tengo saldo, por ejemplo. El 911 tiene esa posibilidad de estar constantemente a disposición del ciudadano en su dispositivo. Es más, el teléfono podés llamar, o sea, todavía ni siquiera el chip está tu nombre y vos ya podés llamar. Porque lo que nosotros tenemos con Conatel es un acuerdo que aunque vos no tengas no tengas cobertura en tu línea telefónica, por decirte, Claro, no tiene cobertura en la zona de Uiraro-Baná, pero sí tenés personal o Tigo, igual cuando llamas al 911 entra. Asume un número máscara, yo no sé el número al cual llama, pero sí entra tu llamado a un centro de seguridad de emergencia. Incluso aquellos que, por ejemplo, están con falta de pago, por ejemplo. Todos, absolutamente todos. El 911 igual uno puede marcar ese. Igual puede marcar, igual entran las llamadas. ¿Cuánta gente compone el 911? Siempre me pregunté la cantidad de gente que debe estar del otro lado recibiendo llamadas de emergencia. Por lo general, un día tipo, por ejemplo, o un horario tipo. No sé cuál es el horario más crítico, será la noche, presumo. Presumo, no sé, no tengo base para decir eso, pero ¿cuánta gente normalmente en un horario tipo está ahí del otro lado del 911? Mira, nosotros el 911, el Centro de Seguridad de Emergencia, trabaja en 3 turnos. Cada turno, 3 turnos de 8 horas, el de la noche tiene algunos beneficios, todos son policías, de hecho, pero estamos hablando de 7 regionales, ¿verdad? Más 3 centros de monitoreo extras. Estas regionales, por ejemplo, Alto Paraná, Guairá, hoy en día San Juan Bautista, que atiende también a Ñembucú, próximamente vamos a tener Ñembucú, tienen unos personales rotando, estamos hablando fácilmente de
400 a 500 policías asignados a los centros de seguridad de emergencia. Esto se puede marcar desde cualquier punto del país, ¿no? Desde cualquier lugar del país, y lo que hace es determina según la ubicación de la antena por donde entre al centro de seguridad de emergencia de la zona. Por darte un ejemplo, si entra de Ñembucú, que hoy no tiene, al llamar te va a conectar en el de Misiones y desde ahí te van a hacer el despacho. Porque yo atiendo, o sea, el policía atiende y hay una persona que es el despachador que despacha la emergencia por radio. Muy interesante realmente. Quiero ir a un breve corte, ya director, y después hablar un poquito acerca de estos acontecimientos deportivos, el partido Paraguay-Argentina, Paraguay-Brasil, la final de la Sudamericana. ¿Cómo se prepara el 911 para la venida de tanta gente? El extranjero cuando entra a nuestro territorio, ya por roaming automático, marca y la llamada se da o se recibe en el 911 de Paraguay. ¿Cómo funciona eso? Y otras cosas más que ustedes van a tener que administrar también dentro de poco, como el caso de la tobillera que usted lo decía al principio del programa. Así que si me permite una breve pausa y seguimos charlando en los últimos minutos del programa. ¿Le parece? No hay problema, adelante. Ya volvemos aquí en La Esencia a través de Mega TV, hablando acerca de este importantísimo aliado que tenemos los ciudadanos y que se llama el Sistema 911. Sistema 911, ese sistema de seguridad, ese sistema que nosotros desde nuestro dispositivo podemos recurrir cada vez que consideremos que estamos en peligro, una situación que requiere la intervención de profesionales expertos en ese tipo o en la administración de ese tipo de situaciones. Señor director, el doctor Hernán Escobar nos acompaña hoy, director del Sistema 911. Días especiales, 911, a ver, Caacupé, por ejemplo, o final de la Sudamericana, ¿son días especiales donde a lo mejor todo el potencial del 911 está ahí a disposición de la ciudadanía? ¿Son días particulares? Así mismo, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando comienzan eventos como Palmear o tenemos eventos, manifestaciones en el centro, tenemos que hacer que todas nuestras cámaras estén activas y poder tener en toda esa zona cobertura. Por si haya cualquier problema, poder tener la evidencia forense de lo que pasó. Los partidos ahora de la Albirroja en zona del estadio, donde hemos levantado todas las cámaras que teníamos disponibles, y ante esta final de la Conmebol Sudamericana que se va a dar el 23, estamos justamente creando los anillos de seguridad visual, en el cual vamos a poder tener ese control de quién entra, quién sale. Nosotros tenemos dentro de de las herramientas que tenemos, por ejemplo, el LPR, que es la posibilidad de determinar algunas cámaras y hacer la detección de placas de los vehículos que circulan. Sabemos si una placa tiene o no orden de captura, y después hacer lo mismo con el reconocimiento facial. Yo puedo apuntar y comparar contra la lista de personas con orden de captura. O sea, yo no controlo si Hernán Escobar camina, solamente si Hernán Escobar tiene orden de captura. O sea, yo chequeo quién pasa contra la lista de orden de captura. Si es o hay una semejanza, él me tira y ya el policía sigue con otra cámara y ve si esa persona en algún ángulo puede tener o ser identificada. O sea, esas son herramientas que hoy tenemos dentro del 911 y queremos potenciarlas. Lastimosamente tenemos cámaras con más de 10 años de antigüedad, entonces tenemos que renovar. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Corea y con la experiencia que ellos tienen. Entonces nos van a ayudar un poco a integrar, a desarrollar nuevos dashboards y a crear un protocolo que pueda ayudarnos a reaccionar más eficientemente. Claro, porque en 10 años avanzó tanto la tecnología que las cámaras de hoy en día son mucho más completas que las de hace 10 años, sobre todo en el tema de la detección, ¿no? Sí. O sea, a ver, la detección la hacemos en un software sobre una cámara, pero una cámara de hace 10 años no es lo mismo que una cámara hoy que tiene 8K. Claro. Estamos hablando que en la aproximación, en la ampliación de los rostros, por ejemplo, la detección facial. En el zoom, en la calidad visual, en los píxeles que te arroja. Entonces, más que nada eso. Entonces, tenemos que cambiar, pero queremos generar primero un proyecto que pueda crecer y no hacer soluciones parche.
¿Cuántas cámaras tienen? No sé si por una cuestión de seguridad no se puede revelar los lugares donde más hay puntos críticos, pero en general así aproximadamente, ¿cuántas cámaras tendría el 911 y cuántas se necesitarían? Porque siempre hace falta más, ¿verdad? Me voy a dar los números. Nosotros tenemos 1.461 cámaras aproximadamente a nivel país, de las cuales hoy están en línea funcionando 850 más o menos, que sería más del 60% de las cámaras. Nuestro sistema es un poco antiguo. Las cámaras se conectan por RF a una antena que está en la comisaría, y de la comisaría 911 van por fibra óptica. Lo ideal, ahora estamos hablando con la Municipalidad de Asunción, que tiene un nuevo tendido de 40 kilómetros de fibra, para que las cámaras ya estén sobre la línea de fibra óptica. Entonces, nuestro problema es que cae una torre y caen 30 cámaras. Entonces, eso vamos a evitar con esta nueva configuración, pero tenemos que ir, como te digo, trabajando primero en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuánto nos va a costar hacer y cómo desarrollar toda la cañería, por darte un ejemplo, de dónde va a ir conectada la cámara, generar los anillos de seguridad y a partir de ahí decir, bueno, la inversión que necesitamos para esta etapa es esto, en esta etapa queremos mejorar con esto para paliar estos problemas. ¿Qué criterio se usa para poner más cámaras aquí, menos allá? ¿Hay algún patrón que seguir? ¿Cómo funciona eso? Nosotros, primero que nada, es una cuestión de anillos de seguridad. O sea, yo necesito controlar todos mis perímetros alrededor de la ciudad y voy cerrando los anillos. Ese es un concepto. Y después se determina de acuerdo al mapa de calor. El mapa de calor es aquel donde las denuncias policiales te indican en qué zonas se producen más hechos. Y a partir de ahí voy. Pero, por ejemplo, tengo un problema. Hay zonas de Asunción donde crecieron tanto los edificios que ya no tengo forma de que mis cámaras estén conectadas a mi torre. Entonces tengo que desplegar fibra para poder sacar. Y ese despliegue de fibra significa inversiones bastante importantes. Me imagino. Y justamente ese 40% de cámaras que no están activas es por falta de mantenimiento, terminó la vida útil de esas cámaras. ¿Cuál sería el inconveniente? Yo te doy el número y es peor. De las 1.400, o sea, más de 1.000 cámaras tienen más de 10 años de antigüedad. Si yo tengo 1.400 y más de 1.000 tienen más de 10 años, es mucho. Es mucho. Y la última compra que se hizo creo que hace 3 años y fueron 69 cámaras. O sea, en los últimos 3 años no tuvimos inversión en nuevas cámaras. Lo que tenemos es un contrato de mantenimiento y servicio, donde uno de los contratos es el levantamiento de cámaras que lo ejecutamos, y cuando nosotros recibimos esto, funcionaba en Asunción 100 cámaras, hoy funcionan 350. En Ciudad del Este no funcionaba ninguna, hoy funcionan 100 aproximadamente. A ver, en las tobilleras, las tan esperadas tobilleras, se habló mucho, se debatió mucho, salió la ley, tiene que reglamentarse, hubo algunos desajustes en la aplicación. ¿Esto recae o recaerá en la responsabilidad del 911? Así mismo, o sea, de hecho la ley te obliga a la creación del SINDEC, que es la unión de las 5 instituciones que la componen, ¿verdad? La Corte, la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien llama a la licitación para la adquisición del servicio de tobillera, y nosotros ahora justamente convocamos a todos los integrantes, abrimos la licitación para las compras, estamos en el proceso de evaluación y creemos que antes de fin de mes ya vamos a tener asignada una empresa para la provisión del servicio y en 30 días más tener el servicio ya corriendo. Más allá del monitoreo, ustedes se encargan también de los procesos licitatorios, la adquisición, todo, la utilización, en fin. Sí, absolutamente. Más allá de las medidas judiciales que tienen que determinar quién va a usar y quién no, ¿verdad? No, claro, o sea, lo que la ley dice es que la partida presupuestaria le corresponde al Ministerio del Interior y se tiene que encargar el Ministerio del Interior. Entonces, por eso nosotros solicitamos primero al MEF, al Ministerio de Economía, que nos asigne la cantidad presupuestaria. Tenemos una cantidad presupuestaria que nos da hasta 1.000 tobilleras por mes, pero también, imagínate el problema de cómo conciliar. Yo tengo que tener para pagar las 1.000, pero por atrás me van a entrar los pagos de las personas, porque la ley me dice, el individuo beneficiado con esta medida va a ser quien va a pagar. Pero si se declara insolvente, tiene que pagar el Estado. Entonces yo no sé realmente
cuántos voy a pagar, o sea, yo voy a pagar todo, pero no sé cuánto me va a volver por fuente 30. Ajá. Y digamos, el sistema está preparado para el correcto monitoreo, es decir, por ejemplo, si alguien se sale de su zona, hay una alerta que les va a sonar a ustedes. ¿Cómo funcionaría esa parte? Nosotros fuimos y visitamos Colombia, Argentina, Uruguay y Chile, vimos un poco qué es lo que había y cómo. Entonces aprendimos de todos ellos qué funcionaba y dejaba de funcionar. Nos gustó mucho el sistema uruguayo porque tiene algo muy parecido a lo que nosotros queremos, que es atacar un poco lo que es violencia intrafamiliar como una medida muy importante. El sistema uruguayo tiene, así como la nuestra, dos. Una es la prisión domiciliaria, en la cual hay un equipo y establece un perímetro. Yo violo el perímetro y la tobillera suena. Nosotros pedimos que la tobillera sea bidireccional, o sea, yo pueda llamar y hablar y que me hablen a través de la tobillera. Porque claro, como son las cámaras hoy, que vos puedes hablar a través de las cámaras, sí. Entonces, si él vio la parte de sonar, prenderse, vibrar, etcétera, le va a poder hablar también. Claro, claro. Entonces, si él está, dice, ¿sabes qué? Salió porque mi hijo salió corriendo a la calle y al alzarle, bueno, igual se va a enviar un efectivo policial, una patrullera, un lince, a verificar lo que pasó, ¿verdad? Eso es un caso. Pero después también están los casos de prohibición de acercamiento, ¿verdad? Que no se acerque a la víctima en los casos de violencia intrafamiliar. Entonces él tiene una restricción. Entonces nosotros debemos determinar esos perímetros para que la persona no llegue. Pero como la medida que el juez va a determinar va a decir a 500 metros de, pero 500 metros caminando o en bicicleta, estamos hablando de 3 minutos. No voy a llegar desde un lugar en 3 minutos. Yo tengo que establecer perímetros virtuales a 2.000, 1.500, 1.000 y 500. Entonces yo, a medida que va pasando, ya voy llamándole y le voy diciendo, señor, desista de la acción o tal cosa. Pero a la vez hay otro operador que ya le tiene que llamar a la víctima y le dice, disculpe, usted está verificando su dispositivo, su agresor se está acercando. Por favor, tome las medidas, vamos a enviar un agente a cuidar o a precautelar su vida en este momento. O sea, estamos despachando uno para cuidar y el otro para atajarle en el camino. Es un trabajo complejo, no es tan simple, ¿verdad? Sería interesante ir monitoreando los primeros pasos de la utilización de esta tobillera para ver cómo funciona realmente, pero prácticamente me queda más claro cómo sería el funcionamiento. Por último, me queda un minuto. Si usted tiene una opinión, si no, sabré entender con respecto a este proyecto de disponibilidad por parte de la policía de imágenes, incluso de residencias particulares. En 911, o usted en lo particular, ¿tendría una postura sobre eso? Teniendo en cuenta que aquí no tenemos una ley de protección de datos, por ejemplo. Es decir, si las familias entregan sus imágenes, estarían entregando indiscriminadamente incluso imágenes que no deberían proveer, digamos. Bueno, justamente de eso habíamos hablado con un colega tuyo el pasado. Le había dicho, acá esta es una excelente oportunidad porque se abrió la posibilidad del debate. Necesitamos una ley de videovigilancia para el trabajo, porque no solamente es lo que vos pongas o veas dentro de tu casa. ¿Qué pasa si tu vecino viene y pone una cámara y apunta a tu casa? Claro. Sabe quién entra y quién no entra todo el día. Claro, por supuesto. Entonces, no está reglamentado. Y el único que puede hacer eso es el Estado, el que puede poner en la esquina y ver. Hoy en día encontramos comisiones vecinales que conectan en un poste y controlan qué pasa en toda la cuadra. Y es un poco violación a tu propia intimidad. Entonces, la policía de hecho consume, o sea, se va y pide, pero pide puntual. O sea, hay que establecer nomás los parámetros sobre hechos puntuales, sobre investigaciones bien caratuladas y cómo. No indiscriminadamente sacar todo. Y resulta ser que a vos te gusta a las 3 de la mañana levantarte y como dormís en paños menores, pasearte y también salir. Claro, exactamente. Muy interesante, se me fue el tiempo rápidamente. Ley de videovigilancia, interesantísimo lo que usted acaba de plantear. Bueno, señor director del 911, Hernán Escobar, muchísimas gracias por venir, un gusto escucharlo. Bueno, a tus órdenes siempre y para cualquier cosa, cuando comencemos con el trabajo, le vamos a invitar a que vayan a ver un poco con sus cámaras. Me gustaría realmente. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV con otro tema siempre en las noches de nuestro canal.